Bueno, Sergio, ¿por qué es importante que dediquemos un programa a hablar de esta nueva tendencia del retorno a lo natural? Más que un retorno a lo natural es no olvidarse de lo natural, es decir... Eso es un peligro que se corre cuando empiezan a aparecer novedades, que se olvide lo simple. Y apareció en el año 1992 el ICSI, la inyección de un espermatozoide dentro del óvulo, y se dijo, bueno, se acabó el problema del hombre, con que tenga poquísimos espermatozoides es suficiente. Y después, a partir de ahí, que todo parecía ir para ese lado, empieza a cambiarse el rumbo. Cuando apareció el in vitro se dijo se acabó la esterilidad, o sea, le hacemos un in vitro a todo lo que no se embaraza y tenemos la solución. Y después se vio que no siempre es así. Vemos que hacemos un in vitro, falla y después la mujer se embaraza naturalmente. Cuando llegamos a indicación de un in vitro, la mayoría de las veces la pregunta es ¿por qué hacemos el in vitro? Y no hay una respuesta categórica como ser trompas obstruidas, pocos espermatozoides que no alcanzan, y por eso lo hacemos. Esas son las menor veces. Las menos. Y sin embargo, la mayoría de las veces no hay un motivo que uno pueda decir, este es el problema. Claro. Pero el tiempo fue pasando, el embarazo no se presenta, y entonces uno dice, bueno, acá esto podría ser más esto, o a lo mejor ni siquiera nada. Entonces vamos a hacer el in vitro. Y el in vitro te salta como algo diagnóstico de lo que estaba pasando, por el cual el embarazo no venía, y se transforma en terapéutico porque a veces se da, pero muchas veces no se da. Y ahí con ese diagnóstico uno empieza a decir, bueno, ¿qué hago? Y ahí es donde uno tiene que volver a las fuentes y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es necesario hacer esto? ¿O puedo llegar en base a lo que vi y diagnostiqué, que a veces es un no diagnóstico, es decir, no se encuentra nada, vuelvo a hacer cosas que en este caso en particular me puede llegar a ser útil? Por ejemplo, una inseminación... Por ejemplo... Que suena antiguo ya, ¿no? Como la inseminación. Antes de la inseminación, relaciones sexuales programadas, es decir, vos estimulás el ovario para que la pareja tenga relaciones en la época de la ovulación. Y vos decís, ¿y por qué le estimulo el ovario? Y porque no se está embarazando sin estimularlo. Y entonces a lo mejor la estimulación, en ese caso, resulta beneficiosa para obtener el óvulo viable que uno necesita. Pero si el ovario funciona bien y ovula bien, y llegamos a la inseminación intrauterina, que es la técnica en la cual se separan los espermatozoides móviles de la muestra de semen del hombre para colocarlos en un pequeño volumen de medio de cultivo y con un catéter delgado colocarlo dentro del útero, uno dice, ¿esto lo puedo hacer estimulando el ovario o sin estimular el ovario? ¿Qué se descubrió de la sobreestimulación del ovario? El ejemplo lo tenemos cuando vamos a hacer una inseminación a una mujer joven sin problemas de fertilidad, soltera o sola, o que el hombre necesita recurrir a semen de banco porque no tiene o porque son de mala calidad. En ese caso los mejores resultados se tienen en esa mujer sin estimular el ovario. Y eso te demuestra que no hay nada mejor que una pareja fértil que tenga relaciones naturalmente, en la cual el 25% de las veces queda embarazada por ciclo. Es decir, uno sale de lo natural en el caso de la estimulación ovárica si uno ve que lo natural no funciona. Si una mujer, por ejemplo, no se embaraza, uno la evalúa, aparentemente ovula bien y tiene un problema a nivel del moco del cuello que no deja pasar los espermatozoides y se va a recurrir a una inseminación para poner los espermatozoides por arriba de esa barrera. Claro. ¿Por qué estimular los óvulos, los ovarios? Simplemente es un tema mecánico. Es un tema de bloqueo. Claro. Entonces, en ese caso, muchas veces es mejor inclusive que estimulando, no estimular. Y por eso no es algo fijo que vos digas, yo estimulo y tengo el mejor resultado. Y dentro de la estimulación, hay, perdona la ignorancia, ¿no? ¿Hay grados? ¿Uno puede estimular un poquito cuando vas a hacer algo como una inseminación o tener relaciones? Si vos vas a estimular
para una fertilización in vitro vas a tratar de tener una mejor respuesta para tener más óvulos en general. Y entonces ahí es donde la menor cantidad por ahí es mejor que la mayor cantidad, o algunos esquemas son mejores que otro tipo de esquemas para manejar esa estimulación ovárica. Está bien. En cuanto al famoso, el ICSI fue una revolución, eso no se puede negar, ¿no? O sea, nadie va a decir que no es necesario que se haya inventado, pero se empezó a usar de más, si te entiendo bien. Siguiendo con la vuelta a la naturaleza. Una cosa es la estimulación ovárica, se estimula, no se estimula. Ahora pasemos a el tema de la fertilización in vitro. La fertilización in vitro vos la hacés sacando los óvulos de la mujer por punción de los folículos y con los espermatozoides los trabajás en el laboratorio. Ahí tenés dos maneras de hacerlo. Lo natural, que es dejar los espermatozoides nadando en el medio de cultivo alrededor de los óvulos. Y que es lo que pasa naturalmente. El óvulo lo capta la trompa, los espermatozoides vienen subiendo. Vos los dejás que se conozcan, los presentás. Los presentás. Y se atraen y sucede lo que sucedería adentro del cuerpo. De acuerdo a sus capacidades. Sí. ¿Cuáles son sus capacidades? Que el espermatozoide se activa por la presencia del ácido hialurónico que está captando o rodeando las células que rodean al óvulo, se activa ese óvulo, ese espermatozoide, como para cumplir la segunda parte, que es pegarse a la zona pelúcida, que es la cáscara que recubre el óvulo. Eso no lo hacen todos los espermatozoides, lo hacen los que tienen la capacidad. Y después uno de esos que se adhirieron a la zona pelúcida entra. Y el óvulo hace un mecanismo que cierra las compuertas y no deja entrar a más de ese uno que entró. Porque si entra más de uno, alteración cromosómica, 23 cromosomas de más, incompatible con la vida. Es decir, esa selección natural que se hace en el laboratorio del mejor espermatozoide, que quizás no sea el mejor, pero fue el que ganó. El que ganó. Y es como una competencia, llega uno. Y entonces eso es natural dentro del in vitro. Ahora aparece el ICSI, que es la inyección de un espermatozoide dentro de cada óvulo, y entonces ahí es donde el biólogo toma un espermatozoide para cada óvulo y lo inyecta. Pero entonces ahí todo ese mecanismo de acercamiento de los espermatozoides, activación de los espermatozoides, adherirse y penetrar no ocurre. Pero todo eso que va ocurriendo va activando a ese óvulo para que se vaya preparando para recibir a ese espermatozoide. En cambio, cuando uno hace el ICSI, con una pipeta con presión negativa se sujeta al óvulo al cual se le sacaron las células que lo rodean, células que son muy importantes para la maduración del óvulo, pero que cuando el óvulo ya está maduro como para poder recibir el espermatozoide ya no hacen falta, y se le inyecta con un capilar muy delgado el espermatozoide. Lo que ocurre a partir de la inyección vuelve a ser natural. ¿Por qué? Porque la fertilización ocurre naturalmente, porque nosotros los acercamos los espermatozoides dejándolos nadar alrededor, o lo inyectamos, que es el máximo acercamiento que podemos hacer, y después se va a fertilizar o no, cosa que vamos a ver al día siguiente, si estaban dadas las condiciones. Pero salteando un paso natural. Totalmente. Y esa inyección del espermatozoide hace de que si ese espermatozoide reúne las condiciones, va a hacer su camino correcto. Y por eso con el ICSI logramos más fertilizaciones que con el in vitro convencional o por inseminación, pero más embriones que se detienen, porque estamos forzando también cosas que después la naturaleza dice, está bien, yo te dejé fertilizar porque vos lo inyectaste, pero no te lo dejo seguir. Es decir, el filtro natural es excelente y funciona. Y cuando se dice Super ICSI, lo único que cambia es la magnificación de la imagen, es lo único que cambia. El secreto es cuando vos haces el ICSI. El ICSI fue creciendo y se usaba en un porcentaje de casos menor cuando apareció, y ahora prácticamente todos los ciclos son el ICSI versus lo natural que es
que penetre solo. Y eso ocurre en todo el mundo, en unos lugares más y en otros menos. Y en nuestro instituto este año fue el 100% de ICSI. Entonces uno se plantea, ¿no será mejor poder evaluar los espermatozoides antes del procedimiento? Y llegado el momento, si uno ve que esos espermatozoides están bien, hacer un in vitro convencional y no por ICSI. Bueno, esa entonces es la pregunta. La selección sería, vamos a poner los mejores para que hagan lo que tienen que hacer. Vamos a poner los móviles, sí, después de procesar. ¿Pero cómo se selecciona? ¿Es visual el tema? Claro, ahora viene eso. Entonces, si decidimos hacer el in vitro convencional, dejándolos solos, ellos lo van a hacer solos. Ahora, si nosotros vamos a hacer la selección, ¿cómo vamos a seleccionar? Si la muestra es muy mala y todos son horribles, está jugado, porque vas a elegir lo mejor de lo malo o de lo horrible y estás cruzando los dedos para que salga. Pero el tema es que si vos le haces el ICSI en casi todos los casos o todos los casos, vas a tener casos que vas a hacerlo con muestras que aparentemente son normales. Entonces ahí es donde toma mayor importancia el captar el espermatozoide bueno para inyectarlo. Y ahí es donde viene la respuesta a la pregunta del Super ICSI y todas las variantes. Entonces uno tiene una forma de evaluarlos por la morfología, por el aspecto. Pero si yo los veo chiquititos, a 400 aumentos, los veo y me puedo arreglar. Pero si los veo a 6.000 aumentos, los voy a ver mucho mejor. Y ese es el Super ICSI en el cual con mayores aumentos se puede llegar a visualizar mejor y seleccionarlo. Y elegir a Superman. Elegir el más lindo, que no siempre tiene que ver con la funcionalidad. Pero eso es una técnica que algunos dicen que sí, otros dicen que no, y está ahí. Después vos decís, bueno, está bien, pero ¿y si yo los capto por algo funcional, no solo por el aspecto? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, yo puedo agarrar y tomar óvulos. Lo anterior sería lo morfológico. Lo morfológico lo primero, por el aspecto. Ahora pero venimos otro a lo funcional. Entonces yo digo, ¿qué es cómo se mueve? Si yo tomo óvulos que no fertilizaron y los guardo, sí, y los uso para colocarlos con los espermatozoides del caso que estoy tratando, voy a tener algunos que se van a adherir a esa zona perúcea, a esa cáscara. Entonces, yo sé que esos espermatozoides que se adhirieron cumplieron su primer paso. Entonces, tengo una ventaja teóricamente sobre los demás. Entonces, voy a trabajar con esos que se adhirieron a ese óvulo que no voy a usar porque es algo que quedó, no fertilizó y no sirve, de otro caso tratado anteriormente. Esa es una. Después la otra es decir, bueno, si lo pongo con hialuronato, que es la sustancia que está con las células que rodean al óvulo, y lo pongo en una capsulita y pongo esa sustancia, también puedo tomar los que se van a pegar a esa sustancia. Eso también son espermatozoides que cumplieron una función. Otra forma de decir, bueno, yo sé que si el espermatozoide está bien, tiene su membrana bien, entonces si lo coloco en una solución hiposmótica con menor densidad, va a entrar líquido en ese espermatozoide y se va a inflar, entonces la cola se va a enroscar. Entonces si tomo esos espermatozoides para inyectar, yo sé que son espermatozoides que tienen las membranas bien, por lo tanto seguramente esté bien. Después al día de hoy puedo estudiar los espermatozoides, la integridad de su material genético, y si está afectado, si son espermatozoides afectados, si los paso por lo que se llama las columnas de anexina, que son columnas que tienen adheridas la anexina con magneto, y paso los espermatozoides, los que están afectados liberan o expresan una sustancia que hace que se pegue a la anexina, la fosfatidilcerina, se van a pegar y esos no van a pasar. Entonces yo voy a tener la población que pasó purificada en cierta forma para tomar el espermatozoide de mejor aspecto de esa preselección funcional que tuve separando los espermatozoides afectados. Entonces, la idea nuestra quizás sea trabajar evaluando bien al espermatozoide ante el tratamiento para ver si califica para salir quizá un poco de tanto ICSI y volver a lo otro. Y ver los resultados. Porque también es cierto que cuando tenemos muchos óvulos y hacemos la mezcla, mitad de los óvulos con una técnica y la mitad de la otra, casi siempre gana la mitad del ICSI y no la otra. Y la gente quiere resultados y quiere que vos al día siguiente le digas que fertilizaron muchos óvulos. Y si le decís que fertilizaron pocos, te van a preguntar
si le hiciste el ICSI. Si te dice que no le hiciste el ICSI, ¿cómo haces? Eso con respecto a la fertilización in vitro. Pero lo natural también te viene sabiendo de que cuando vos vas a hacer un in vitro o una inseminación, es el mes que haces el tratamiento, pero hay muchos otros meses que no haces nada. Y esos meses que no haces nada tenés que aprovecharlos. Y sabiendo lo que sabés la mayoría de las veces, que esa mujer se puede embarazar, pero no se está embarazando por algo. Entonces, si vos trabajás con todo lo que hablamos siempre, le damos importancia de lo natural. Estar gordo no es natural, o sea, tenés que estar bien. Fumar no es natural, o sea, hacer todas las cosas que pueden afectar tu fertilidad, la mayoría, si vos lo cuidás, volvés más a lo natural. El movimiento es natural, estar sentado y ser sedentario no es natural. El cuerpo humano es movimiento. Y ahí es donde entra todo lo que uno hace con nuestro programa Mente-Cuerpo para trabajar con el cuerpo para que esté en mejores condiciones. Trabajo que no es decir, hago el entrenamiento famoso del sistema de entrenamiento especial una vez, 2 veces, porque eso es lo mismo que decir yo me voy a entrenar físicamente y voy al gimnasio una vez y ya está. No, porque todo tu esfuerzo que vos hiciste para desarrollar los músculos y fuiste 2 meses, se te pierde muy rápido. Con este tipo de entrenamientos es lo mismo. Todo lo que va a movilizar tus recursos propios, tenés que entrenarlo y seguir haciéndolo, porque si no, todo eso que vos lograste te vuelve para atrás. Entonces es ese trabajo con la mujer y la pareja la que te lleva a por ahí lograr mejores resultados en el tratamiento y por supuesto quizá lograr embarazos como aquellos que se logran cuando la mujer se libera después de un tratamiento y tiene un hijo y vuelve a quedar embarazada en forma natural. Lo vemos todo el tiempo eso. Para redondear, por ejemplo, ¿por qué muchas veces una inseminación funciona y no un in vitro, que es lo que la gente está acostumbrada ahora a pedir o cree que es lo mejor que le puede pasar? La inseminación y el in vitro tiene una cosa muy importante. En la inseminación vos no sacás el óvulo afuera y el óvulo sale del ovario en el momento justo que tiene que salir. En cambio, en el in vitro vos aspirás ese óvulo antes y ese óvulo que aspirás antes no está totalmente desarrollado. Claro. Y esa diferencia puede ser muy importante. Y entonces a veces ese óvulo que vos sacaste no es bueno y a lo mejor si hubiera salido en el momento justo hubiera sido mejor. Es la primera vez que escucho al ácido hialurónico asociado a otra cosa que no sea ponernos divinas. No sé, nos venden que el ácido hialurónico nos mejora el aspecto, pero no sabía que teníamos... Esa es otra parte, es después de haber nacido. Después de haber nacido, pero prenatal está bueno que vengas con mucho ácido hialurónico. Bueno, se estudia todo, por lo que entiendo, la zona pelúcida se puede estudiar, hay un montón de palabras La idea es analizar más y que no todo sea in vitro. ¿Y qué es el test hiposmótico? Es ese que entra el líquido porque la membrana del espermatozoide está sano porque lo colocaste en una solución menos densa. Ah, está bien, bueno, porque hay un montón de palabras que yo quiero seguir estudiando, pero lo que me quedó bien claro es que a veces, y por qué no, probar lo natural y volver a lo natural. No olvidarse lo natural. No olvidarse, más que nada. Además de volver, es siempre tenerlo en cuenta. Seguro. Muchísimas gracias, Sergio. Ya volvemos.